Un estudio sistemático, esto es verso a verso. Comenzamos palabra por palabra del original, pero fue algo complicado para algunos, ya que estábamos viendo al original en cada una de las Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Les agradecemos que tengan a bien el estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Le pedimos a Dios que pueda llegar a sus corazones la palabra que vamos a estar predicando el día de hoy. Estamos en nuestra serie de Romanos, el título es La esencia del Evangelio, y estamos leyendo el capítulo 6 y nos quedamos, si mal no recuerdo, a la mitad del versículo 6 del capítulo 6, así que vamos al versículo 6 de este capítulo 6 para comenzar con nuestro estudio, sentar la base de lo que vimos la semana pasada y hoy comenzar con este precioso estudio que Dios tiene para nosotros. Dice de esta manera Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 7 dice de esta manera, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estamos viendo la instancia del pecado en la vida del cristiano. Tristemente hoy en día hay un desconocimiento de cómo obra el pecado en la vida del cristiano, y en muchas iglesias, los que nos ven por internet, los que están aquí presentes, se ha enseñado que el cristiano no peca, que el cristiano ya no comete errores, que el cristiano ya no se equivoca, y se ha concebido una idea de que el cristiano es un modelo terminado. Más aún los pastores, los líderes, se tiene la idea, ¿verdad?, de que cuando tú vas con tu familia y te convertiste a Cristo y les dices, hoy me he convertido a Cristo, las personas comienzan a voltear a verte y van a esperar el momento en que te equivoques para señalarte y decir, mira, y dices que eres cristiano. ¿Por qué? Porque se ha entendido de una manera equivocada que el cristiano no se equivoca, que el cristiano no comete errores y que el cristiano no peca. Hace algunos años nosotros conocimos a un autoproclamado apóstol, que no me voy a reservar el nombre el día de hoy, que hizo mucho daño en cuanto a esta enseñanza, que se llama Gonsen Tobar. Esta persona por la radio enseñaba que el cristiano sí o sí deja de pecar. Y él decía, yo ya dejé de pecar, yo ya no cometo errores. Y esto es una enseñanza completamente antibíblica, amados santos de Dios. Por ello hay muchos cristianos en derrota hoy en día. Por eso hay muchos cristianos que no entienden quiénes son en Cristo y cuál es su posición en Cristo, por el desconocimiento de lo que el pecado hace y cómo vive el pecado y habita aún el pecado en la vida de muchos cristianos. Eso lo vimos la semana pasada en la primera parte del versículo 6 y nos quedamos justamente donde dice, para que el cuerpo del pecado, cuando lo encuentren ahí en sus Biblias, subrayenlo, dice para que el cuerpo del pecado. Vamos a compararlo con Romanos capítulo 7 versículo 24 para poder comprenderlo sin que pierdan Romanos capítulo 6. Romanos 7, 24, vamos a hacer una comparación. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Y vamos a leerlo desde el versículo 16 para comprenderlo. Romanos 7 versículo 16. Haciendo la aclaración, los que nos ven por internet, los que estamos aquí presentes, de quien está escribiendo esto y va a estar hablando en esta noche, no es cualquier persona, sino es el apóstol Pablo, es el león de Dios, es el apóstol teólogo por excelencia, aquel apóstol el que escribió la mayoría de cartas y el que nos dejó la más vastedad de doctrina en la palabra de Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 7 en adelante, el apóstol Pablo diciendo, y si lo que no quiero, ¿qué dice? Esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué cosa? El pecado que mora en mí. Subráyalo, por favor.
Aquellos hermanos que ven a los líderes como modelos terminados y que dicen, no, es que este líder, mira, me falló, pecó, hizo esto o aquello, y se desilusionan, se decepcionan, pero es porque no hemos comprendido lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y que vamos a ver a grandes rasgos en este momento. Dice el apóstol Pablo que hay algo que aún mora en él, ¿y eso qué es? El pecado. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, y hace la aclaración, entendiendo que el cristiano está formado en tres partes. Todos conocemos que el cristiano está formado de cuerpo, de alma y de espíritu. Y el apóstol Pablo hace una aclaración tremenda y nos da mucha luz de cómo es que coexiste el pecado en la vida de aquel que ha sido regenerado. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en donde, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La vida del cristiano, amados santos de Dios, no solamente subsiste en cuanto a la carne, sino que ahora que nosotros hemos entendido que hay algo más allá de la carne, hay algo más allá del alma, que es donde se asientan los sentimientos, que es donde se asienta el raciocinio del ser humano. La Biblia es el único libro que nos da luz y corre las cortinas de qué hay más allá, y eso es el espíritu. Nunca, siempre que comento esto con agnósticos, con ateos, con jóvenes, yo les digo, ¿cuándo has visto a un grupo de conejitos que pelen una zanahoria y le hagan una cara y se pongan alrededor de la zanahoria y la adoren? Ellos dicen, no, pues es imposible. ¿Cuándo has visto, dices tú, que los monos de los cuales según hemos evolucionado, cuándo has visto tú que estos animales tan entendidos, tan inteligentes, hayan hecho de una madera, ¿verdad?, una imagen y la adoren? Ellos dicen, no, pues es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia, vuelvo a repetir, es el único libro que nos dice que estos animales tienen o son carentes de algo que nosotros y solamente nosotros tenemos, y esto es el espíritu. Y este espíritu es lo cual, que dice en el Génesis, de lo cual fuimos hechos semejantes. ¿A quién? A Dios, al Padre. Dice, ahora es semejante a nosotros. No somos, como dice Cash Luna, Jehová Juniors, no somos dioses pequeños, somos seres eternos. No este cuerpo que se va a destruir, este cuerpo el cual Pablo llama el cuerpo de corrupción, sino dentro de nosotros yace algo que va a subsistir aún después de la muerte, llamado el espíritu, en lo cual somos semejantes al Padre. Y este espíritu es el que ahora gobierna, que he sido justificado a mi carne. Antes de que yo estuviera en Cristo Jesús, cuando tenía mi religión, cuando iba a la iglesia, cuando me persinaba, etcétera, etcétera, no había un gobierno de mi carne. En mi carne, dice el apóstol Pablo, mi carne desea fumarse la Golden de Acapulco, mi carne desea tomarse 3 six de Tecate, mi carne le gusta ver a las mujeres y a los hombres con deseo, mi carne quiere las cosas que desean. ¿Qué cosa? La carne. Y antes de que Cristo nos haya revestido y justificado, nuestra carne gobernaba al espíritu y gobernaba al alma. Es por eso que dice Pablo que había pasiones desordenadas. Es por eso que muchas veces cuando vemos a estos asesinos seriales que dicen que llega un momento dado en el cual no pueden contener su deseo de asesinar, de violar, sino que le dan rienda suelta a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la carne gobierna al ser humano. Pero aquel que ha venido a Cristo, dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, tú ya no tienes un espíritu de temor, sino de poder y de dominio. Ahora este espíritu que Dios ha infundido en nosotros va a comenzar a gobernar el alma y la carne. La carne y el espíritu se desamalgaman, se separan, y es así como el espíritu va a comenzar a gobernar la carne. Hay una doctrina cristiana que enseña algo llamado la dicotomía. Esto enseña que el alma y el espíritu son lo mismo. Esto en el original hebreo no es así, y es una mentira bíblica. Amados santos de Dios, hay dos cosas completamente diferentes, ya que en el Antiguo Testamento el alma tiene un nombre, que este es el nepesh en el original, y el espíritu, que es el roaj. Por lo tanto hay dos características completamente diferentes: el espíritu
del alma. Entendiendo esto, vamos a leer el versículo 18 y siguiendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchos de nosotros como cristianos vamos a experimentar sí o sí en nuestra vida un deseo de volver a pecar. ¿Por qué? Porque estamos atados a un cuerpo de corrupción. Un cuerpo que está manchado por el pecado, un cuerpo que aún tiene deseos carnales. Y dice el apóstol Pablo: muchas veces vas a hacer lo que no quieres hacer. Muchos de nosotros que hemos fallado en algún momento dado y que ya hemos conocido a Cristo, ¿cómo nos sentimos después de haber equivocado, después de haber hecho algo que no es agradable delante de los ojos de Dios? Nos sentimos sucios, nos sentimos mal, nos sentimos que algo está mal dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que dentro de nosotros deseamos hacer el bien, porque mi espíritu anhela hacer el bien delante de Dios, pero esta carne me incita a hacer lo que la carne quiere. El apóstol Pablo está diciendo que él había cometido pecado incluso después de haber sido llamado ya el apóstol Pablo. Versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Los que nos ven por internet y siguen defendiendo la idea de que el cristiano no se equivoca, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que aún había pecado que moraba en él. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está. ¿En dónde dice que está? Esto es importantísimo que lo aprendamos, amados santos de Dios, para aprender esta diferencia. Hay algo que está morando en mis miembros, hablando de mis manos, hablando de mis pies, hablando de mi cuerpo, y esto es el pecado o la ley del pecado. El versículo 24, el apóstol Pablo se duele dentro de sí, al grado de que grita de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo aquí está mencionando y nos está dando luz que muchos estamos aprisionados, toda la humanidad está aprisionada a un cuerpo de corrupción. Eso no quiere decir que no podamos tener victoria sobre el pecado, pero debe dejarnos bien claro, amados santos de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchas veces nos vamos a equivocar, pero que esto no define nuestro futuro. Que esto no define nuestra circunstancia, que esto no define lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a que el justo se equivocaría y caería, pero 7 veces Jehová lo iba a levantar. Es claro que dice que el justo, no está hablando del injusto, no está hablando de aquel que hace un hábito del pecado, como lo vamos a ver más adelante. Habla de aquel que ha sido regenerado y ha sido restituido por la sangre de Cristo Jesús. En el capítulo 8 vamos a leer una esperanza que tenemos como cristianos. No lo busquen, si quieren leerlo en sus casas, el capítulo 8, para adelantar un poco de lo que vamos a aprender. Específicamente en el versículo 23 del capítulo 8, le voy a dar lectura rápidamente. Romanos 8, versículo 23, dice de esta manera: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La esperanza que tiene el cristiano es que este cuerpo de corrupción vamos a ser librados más bien de este cuerpo de corrupción. Hablábamos hace algunos capítulos atrás de Romanos que este cuerpo que se nos va a entregar va a ser semejante al de la gloria de Cristo Jesús, con esas mismas características. Pero la característica principal de este nuevo cuerpo que se nos va a entregar es que ya no va a ser esclavo del pecado. Va a ser un cuerpo completamente libre, y es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado, amados santos de Dios, este cuerpo no redimido, es un cuerpo que está sujeto al deterioro. Di conmigo: al deterioro.
¿Qué significa esto? Que se descompone, que constantemente se acaba. La Biblia se le adelantaba con cientos de años de anticipación a la ciencia, llamándole a esto la ley de la corrupción, si quieres apuntarlo. El apóstol Pablo describe las leyes de la termodinámica con el pecado y nos dice que lo que corroe el universo, que lo que descompone todas las cosas es la existencia ¿de qué? Del pecado. Antes, dice la Biblia en el Génesis, cuando el pecado no se había manifestado, no había animales feroces, las personas vivían cientos de años, de verdad, el ser humano no fue creado para morir, pero cuando el pecado se introduce, comienza a vivirse el deterioro. Date cuenta tú que aquellas personas que están atadas al pecado son personas que se ven cansadas, que se ven molidas en su cara, que se ven con un rostro fruncido, que se ven completamente amargadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado eso es lo que hace, el pecado deteriora. Viene la ciencia y después nos dice, ¿verdad?, que esto es la ley de la termodinámica, las 3 leyes de la termodinámica. Todo se acaba, todo se descompone, todo se corroe. El apóstol Pablo le dice a esto que es como la tela que se desgarra. Si ustedes han leído la carta a Gálatas, Gálatas nos habla acerca de esto, que es la vida del ser humano es como una tela que se va descomponiendo. Y vemos esto reflejado en nuestro refrigerador. Ciertamente no vamos de menos a más, vamos de más a menos. Cumples 60, 70 años y esos 1,80 que medías se van encorvando y encorvando y encorvando y todo lo que tenías, la fuerza, la entereza, la belleza, se acaba. Se termina y es una ley, amados santos de Dios. Esta es la ley, vuelvo a repetir, de la corrupción, o como la Biblia o en la teología se conoce, la ley del pecado. El pecado, la realidad es que aún está presente en cada uno de nosotros. El pecado está presente en cada uno de nosotros. Y en esta hora vamos a abundar más acerca de la doctrina del pecado para poder entender, amados santos de Dios, ¿cómo es que el cristiano lidia con el pecado? Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Y vamos a quedarnos ahí un buen rato. No sé si terminemos hoy esta instancia acerca del pecado, que es muy importantísima que la leamos, la entendamos y la comprendamos, porque esto va a quitar mucho peso de nuestros hombros. Es una característica que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, Primera de Juan 3:6, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, todo aquel que, di conmigo, permanece en él, no peca. Di conmigo, no peca. Ok, vamos bien hasta ahí. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Espérate tantito, Isaí. Si ustedes la cacharon ahorita lo que acabo de decir y son concienzudos en sí mismos, me van a decir, entonces te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que hay pecado en nosotros, pero Juan está diciendo que el que está en Cristo no. ¿De qué se trata? Es aquí donde viene Friedrich Nietzsche con sus escritos de 80 tesis de que la Biblia se contradice, ¿verdad? Y vemos aquí una respuesta y ciertamente, claramente nos dice que uno se contradice con el otro. ¿Es cierto que se contradice el uno con el otro? ¿O de qué se trata? Vamos a leer un poco más adelante en el versículo 8 y 9 del capítulo 3 para seguir dando luz de esto. Primera de Juan 3, versículo 8 y 9, cuando lo tengan me dicen amén. Y aquí viene la respuesta de a qué se refiere no peca. Dice el versículo 8, el que practica, di conmigo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿qué cosa? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La clave y la respuesta ante esta aparente contradicción está en una sencilla palabra: practicar. Practicar. El cristiano ya no practica el pecado.
Porque aquel que practica el pecado es una persona que hace un hábito del pecado en su vida todos los días. Todos los días va con la amante, todos los días va a robar, todos los días va a hacer las cosas sin ningún peso de conciencia en su vida. Esa es la gran diferencia entre el que cae en pecado y el que practica el pecado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Capítulo 5, versículo 18, ahí mismo en Primera de Juan, para seguir leyendo esta verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios nuevamente no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y tenemos que hacer la aclaración de lo que ya vimos anteriormente cuando vimos la doctrina de la justificación. ¿Quién es justificado sino el que ha nacido de nuevo? Y aquí Primera de Juan nos está diciendo claramente que solamente aquel que ha nacido de Dios es el que no peca. Oh Dios, la realidad es que Dios nos está diciendo en esta hora que hay muchos que no han nacido de nuevo, aunque tengan el título de cristianos. Porque para un nuevo nacimiento necesitamos dos cosas. Aquí está hablando acerca de la simiente. ¿Cuál es la simiente? En el original griego la simiente es la palabra esperma. De ahí viene la palabra espermatozoides, que son la semilla que el hombre deposita para que el óvulo pueda ser fecundado y venga un nacimiento en la carne. De igual manera, en la palabra de Dios, el nuevo nacimiento requiere de dos cosas: la simiente de Dios, que es la palabra, y el Espíritu Santo en nosotros. A esto le llamamos el sello del Espíritu. Hay muchas personas que tienen la Biblia y andan con la Biblia bajo el brazo, tocando las puertas, la conocen al derecho y al revés. Ahí tenemos el caso de Ernesto de la Peña, este gran filósofo con el cual el pastor Armando Alducin tuvo un montón de debates en muchas ocasiones. Gente que conocen la Biblia al derecho y al revés, que te la citan, que la conocen de memoria, pero les falta algo, y eso es el Espíritu. Estas personas pueden tener la Biblia y practicar el pecado. Y nunca el diablo es más diabólico que cuando viene con la Biblia bajo el brazo. ¿Cómo se le presentó a Jesús cuando lo tentó? Con la Biblia. Le dijo: escrito está, ¿lo recuerdan? A sus ángeles enviará. ¿Qué citó? La Escritura. Satanás se vale de la Escritura. Satanás conoce la Escritura. Es por eso que muchas religiones vienen y te seducen con la Escritura. ¿Recuerdan a este hombre que hubo una gran conmoción hace unos días? Nazón Joaquín, un autoproclamado apóstol. ¿Cómo lo deodizan tantas personas? Porque parece aparentemente que usa la Biblia y te cita la Biblia, pero son citas tergiversadas. Es una enseñanza tergiversada. Y a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos le está dando las muestras de todo lo que ha hecho como un criminal, la gente sigue deodizándolo y diciendo: es que es el apóstol que está en la tierra, etcétera, etcétera, a pesar de que están viendo todo lo que este hombre está haciendo. Eso es el peligro que vemos hoy en día desde los púlpitos. Tanta gente creyendo en un falso evangelio, tanta gente creyendo en falsos pastores, falsos apóstoles, viviendo una falsa cristiandad, viviendo completamente apartados de Dios, porque posiblemente tengan la palabra, pero no tienen el Espíritu. Muchas otras que dicen tener el Espíritu, que no es tener el Espíritu, cuando manifiestan los dones, que hablan en lenguas, que se caen al suelo, etcétera, etcétera. Eso no es ser sellado con el Espíritu Santo. A eso se le llaman dones del Espíritu. Y dice que iban a ser derramados sobre toda carne. Y hay muchas personas que también no son salvas y que aún así van a experimentar dones. Pero para que haya un verdadero nuevo nacimiento necesitamos la Biblia y el Espíritu. Cuando estas dos cosas se juntan, se produce entonces el nuevo nacimiento. La persona va a comenzar a dar frutos de este arrepentimiento. No va a ser una persona que hoy esté y mañana no esté. No va a ser una persona que va a fluctuar, sino que va a permanecer. Di conmigo: permanecer. Ahí mismo en Primera de Juan 3:6, ¿no lo han perdido? Como yo, porque yo sí lo perdí. Acompáñenme por favor una vez más a Primera de Juan capítulo 3 versículo 6.
para seguir dando evidencia de esta verdad. Primera de Juan 3:6 dice de esta manera: todo aquel que permanece, di conmigo, permanece. Una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es la permanencia. Sigue constante en el llamado de Dios. Sí podrá haber caído, sí podrá haberse equivocado, sí podrá haber caído en algún pecado, pero permanece. ¿Cuántas veces yo he visto, amados santos de Dios? El primer ejemplo soy yo. Personas que cayeron en un pecado tremendo y que aún yo cargo con cicatrices de lo que hice en mi pasado. Pero eso no fue la gota determinante para que yo me apartara de Dios. Alguno de nosotros se podrá ir 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero algo dentro de nosotros nos va a estar llamando y nos va a decir: esta no es la vida a la cual yo te he llamado. Algunos, como yo lo dije alguna vez, van a ver lo que es verdaderamente ser un mundano, van a ver lo que es verdaderamente hacer las cosas mal. Y cuando volví a revolcarme en mi pecado, me sentía tan mal, amados santos de Dios, porque yo ya sabía dentro de mí que esa no era la vida a la cual Dios me había llamado. Había habido un nuevo nacimiento. Faltaba que yo creciera en el entendimiento de la Escritura, pero ya había algo que me decía que no era la vida que Dios me había entregado. Esa es una característica, permanece. Después dice: en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Subraya la palabra deshacer, por favor. Y esta palabra en el original griego es la palabra luo, así como se escucha. Deshacer en el griego es la palabra luo y significa desatar, soltar o aflojar. Luo significa desatar, soltar o aflojar. Y tenemos que hacer hincapié en los verbos en los que está escrita esta palabra, porque nos da muchísima importancia y nos da mucha luz de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. En el versículo 6, cuando dice no peca, esta composición gramatical del original significa literalmente no está pecando. No está pecando en la transliteración del griego al español. Por lo tanto, ya no es un imperativo, no peca, sino es una constante, no está, ¿qué cosa? O sea, no hace un hábito del pecado. Y lo corroboramos en el versículo 9 con una correcta traducción. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando nosotros aún no conocíamos de Dios, teníamos hábitos, ¿verdad? El viernes guapachoso, el sábado de fiesta y el domingo de resurrección de la cruda que teníamos. Cajetillas de cigarros en un día, robar, hacer y deshacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que he venido a Cristo, el primer año quizás es el más difícil. El poder dejar las parrandas, los amigos, los vicios, pero llega un momento en nuestra vida sí o sí que cuando nos invitan un caballito de tequila y nos lo tomamos, nos vamos a sentir tan mal dentro de nosotros mismos porque hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos está diciendo: no es lo que debes hacer. Ese sentimiento fue aumentando y aumentará cada día más mientras te llenas de ¿qué? De la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a conectar con Dios para seguir siendo llenos de Él. Ya no podemos seguir viviendo con los mismos hábitos del pasado porque hemos nacido de nuevo. Esto precisamente es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en estos versículos, los que nos ven por internet. Si una persona que se dice ser cristiana sigue practicando los mismos hábitos, sigue bebiendo, sigue fornicando con su novia, sigue participando de pláticas infructuosas, sigue practicando de obras infructuosas y sigue practicando el pecado, aunque digas que son cristianos, no son cristianos. Aunque se hayan bautizado y remojado en cualquier río, ¿verdad? A los que los hayan llevado y hayas hecho lo que hayas hecho, no es verdad que somos cristianos. No podemos seguir practicando deliberadamente el pecado. Es por ello que Jesús vino, dice, a deshacer las obras de Satanás.
¿Cuántos desean en su corazón en esta noche que Cristo deshaga las obras de Satanás en nuestra vida? Para eso vino. Ese es el propósito de Dios. Y si en nosotros, en nuestro corazón arde el deseo de conocerle más, de que nuestra vida sea transformada, ya la llevamos de gane, amados santos de Dios. Porque en esta noche podrás venir diciendo: es que cometí un error, es que me equivoqué, es que he pecado, etcétera, etcétera. Si aún en tu corazón está la llama que dice que quieres seguir buscando el rostro de Dios, eso es un indicativo de que Dios puede hacer algo en nosotros y de que hemos nacido de nuevo. Lo único que hace falta es que sigamos en el conocimiento y el entendimiento de quién es Cristo Jesús. No podemos seguir entonces practicando deliberadamente el pecado. Por eso Dios quiere deshacer esas obras. ¿Y para qué lo hacía? ¿Para qué Satanás hacía todas estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué Satanás quería tenernos atados a drogas, a alcohol, a adulterio, a fornicación, etcétera, etcétera? Porque él quería destruirnos. Él quiere destruirnos. Dice la palabra de Dios que él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo anda un león? ¿Han visto esos videos de National Geographic donde el león, verdad, está ahí acechando? No llega y les dice: "Buh, te voy a comer". Él viene sutilmente. Y es así como el pecado entra a nuestras vidas, sutilmente. Decía un gran evangelista llamado Billy Graham, por ahí del año 1960-70, que fue un gran precursor del evangelismo. Decía esta persona: nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Satanás entra sutilmente, como león rugiente, y se va metiendo con tu secretaria, y llevas ya 3 semanas viéndole las piernas y no le dices nada, y llevas ya 3 semanas viendo a ese joven por WhatsApp, ¿verdad? Y no le dices nada, y te dice: mira, te pusiste más guapo, te pusiste más guapa, me acuerdo cuando usabas lentes y estabas lleno de barritos, mira qué guapo te pusiste. Y tú, en vez de que le pongas un freno y le digas no, estás comenzando a coquetear con el pecado, estás comenzando a jugar con el pecado, y Satanás comienza a meterse cada vez más y cada vez más, en el momento que llega a tal grado que ya no te puedes escapar, y Satanás te destruye tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que él se introdujera y no vimos las alarmas que estaban ahí, como esa alarma que dice warning, peligro, brillando. Está ahí Satanás tratando de destruirnos, y nosotros, que lo hemos identificado en muchas ocasiones, nos dejamos seducir por este pecado. Porque él quiere destruirnos. Él no tiene tregua, él no tiene un tiempo, ¿verdad?, estimado. Él quiere venir y destruir tu familia. Él quiere venir y destruir tu negocio. Él quiere venir y destruir tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas para Cristo Jesús. Por eso ahora, en estas declaraciones, hay una aparente incongruencia con la clase reconoce y confiesa sus pecados. Y vamos a estudiarla en San Juan 1, del 8 al 9. Y estamos terminando en esta hora nuestra clase. San Juan 1, 8 al 9. San Juan, sí, 1, 8 al 9. No primera de Juan, sino San Juan, el Evangelio. San Juan 1, 8 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. No, perdón, se me escapó la cita. Si es primera de Juan, creo que sí es primera de Juan. Me faltó ponerle el número 1 ahí. Sí, primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9. Está un poquito más complicado de encontrar, pero les damos tiempo para que lo busquen. Si no, delante de ustedes está. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9, ¿lo tenemos? Dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo cristiano sabe y confiesa que hay pecado dentro de nosotros, pero parece una incongruencia, vuelvo a repetir, porque parece que no hay pecado, pero sí hay pecado. Aquí la clave la encontramos en el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. ¿Qué significa esto, amados santos de Dios? Que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Aquella persona que venga y te dice, no, es que yo estoy tan bien delante de Dios que no creo que caiga, yo no cometo ningún error. Amados santos de Dios, la Biblia es muy clara en que todos sin excepción, nos equivocamos. Todos cometemos errores. Por lo tanto, todos merecemos la gracia. No merecemos, disculpen esa palabra, nadie merece. Es por gracia, es un regalo. Todos nosotros somos expuestos a esta gracia de Dios. Y así como el que falló quizás en el matrimonio, así como el que falló quizás en la iglesia merece la gracia, la otra persona que viene entrando a la iglesia, esa gracia también es para ella. Es que hay muchos de nosotros que cuando nos fallan, cuando hacen algo indebido, decimos, no creo que lo pueda perdonar, no creo que la pueda perdonar, no creo que pueda haber una restitución. Amados santos de Dios, esa es una mentira diabólica. Porque así, amados santos de Dios, es como quiere destruir Satanás, pensando que no hay alternativa, pensando que no hay solución. Pero Dios en esta hora nos dice que sí hay gracia para cada uno de nosotros. Pero la clave, ¿cuál es? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay peor error en el ser humano que ha venido a Cristo que ser arrogantes, que ser orgullosos, en decir a mí nunca me va a pasar, o peor aún, si ha pasado jamás me va a volver a pasar. Esta fue la última vez, etcétera, etcétera. Dios dice que mira de lejos a los soberbios, pero a los humildes, aquellos que hemos entendido cuán débiles somos, cuán malos somos. Porque yo sin esta gracia de Dios vuelvo a ser el mismo drogadicto, vuelvo a ser el mismo borracho, vuelvo a ser el mismo mujeriego que era antes. Ahorita ustedes quizás me ven aquí delante con una corbata, con una camisa y dirán, bueno, lo usa Dios. Yo sin la gracia de Dios vuelvo a ser la misma persona vil y asquerosa que era antes, en los mismos pensamientos, en los mismos pecados, pero por su gracia, y el hecho de que yo entiendo que eso soy, un vil pecador, que este cuerpo está atado al pecado. Cuando yo entiendo esto y lo reconozco, puedo venir delante del Padre, ponerme de rodillas y clamar porque Él limpie mis pecados. Pero si yo vengo a Él y le digo, no, pues yo no me equivoco, no, pues yo no cometo errores. El error lo cometió la otra persona, el error lo comete la familia, el error lo comete la política, etcétera, etcétera. Y no reconocemos que de nosotros parte muchos de los errores a causa de nuestro pecado. Él no puede transformarnos, Él no puede limpiarnos, Él no puede perdonarnos. Es hasta que yo vengo y lo reconozco y le digo, Señor, perdóname, límpiame. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que sin ti vuelvo a reincidir en los mismos pecados, vuelvo a reincidir en las mismas cosas. Por eso te necesito a ti y no a una religión, no a un pastor, no a una denominación, no a una iglesia, amados santos de Dios, por el amor de Dios que nos ven por internet. Es a Jesús a quien necesitamos en nuestras vidas. Es su palabra la que nos llena y sacia nuestra sed. Es su espíritu el que nos consuela. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a comenzar a vivir una vida nueva y abundante. Por último, vamos a leer Gálatas capítulo 5 para terminar en esta hora. Gálatas, y la próxima semana continuaremos con este tema acerca del pecado, y no podemos pasar del versículo 6 de Romanos capítulo 6. Gálatas capítulo 5, (5, 19 y 21). Gálatas 5, 19 al 21, sentando la base de lo que será la próxima clase. Gálatas 5, 19 al 21 dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás en esta hora venimos enojados con nosotros mismos, quizás tuvimos algún pleito, quizás tuvimos alguna disensión, quizás venimos cargando algo en nuestros corazones, pero algo es muy claro. El rey Salomón escribe en los Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así como estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a clamar por misericordia en esta hora.